Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ahora veremos el capítulo 15. El título que le he dado es El anuncio de las 7 plagas finales. Este capítulo 15 tiene solamente 8 versículos y los vamos a leer en la Reina Valera 1960 y dice así: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Como recordarán, en el capítulo anterior fue un paréntesis en la narración cronológica del libro de Apocalipsis. Ahí Dios nos mostró brevemente eventos de ese periodo de 3 años y medio final, que se le conoce como la Gran Tribulación. Vimos, por ejemplo, a Jesucristo escoltado por los 144,000 luego de su segunda venida. Eso significa el periodo de los 7 años para ese momento ya ha terminado. También vimos a los salvos de la semana 70 enseñándoles el cántico de redención a estos 144,000. Vimos 3 ángeles. De ellos el primero se aseguraba que todos los moradores de la tierra hubieran escuchado el evangelio de salvación. Y eso muy probablemente es una escena al inicio de esos últimos 3 años y medio. Vimos un segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel detalla el horror que sufrirán aquellos que vivan esa batalla de Armagedón. Hubo palabras de aliento para los salvos que sufren y mueren en Cristo. Ahora veremos una importante escena del santuario y del templo celestial, con 7 ángeles designados para derramar sobre el mundo las 7 plagas finales. Sus 7 copas de juicio consumarán la ira de Dios sobre los incrédulos. Es el anuncio solemne de los terribles juicios del tercer ay. Veamos en forma gráfica lo que hemos visto hasta este momento. Vimos una primera parte del libro de Apocalipsis, que son las cosas que has visto, eso está en el capítulo 1. Una segunda parte, que son las cosas que son, capítulos 2 y 3. Y estamos en la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas, que tiene 2 bloques, capítulos 4 al 19, que es justamente donde estamos ahorita, y capítulos 20 al 22. Primero que hay que tener presente es que existe un lugar, el Hades, el Seol o el lugar de tormento, donde los muertos sin Cristo se han estado acumulando a lo largo de la historia. Antiguo Testamento, era de la iglesia. En el futuro, en la semana 70, se seguirán acumulando muertos que no conocieron a Cristo. Hay otro evento, que eso ya lo estudiamos, que es el rapto. Eso está atestiguado en Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos en ese momento también le seguirán. Todos los salvos de la era de la iglesia se irán con Cristo. Eso lo vemos en Juan capítulo 14
Y luego habrá un tribunal de Cristo donde cada uno de los salvos dará cuenta de lo que hizo o no hizo luego de ser salvo. Finalmente, todos ya revestidos de blanco, estaremos preparados para las bodas del Cordero. Eso lo vemos en Efesios 5, en Apocalipsis 19, en 2 Corintios 5, en 1 Corintios 3. Y finalmente están la cena de las bodas del Cordero, que no ocurren en el cielo, ocurren en la tierra, y es un evento que está al final de la semana 70. Hay otro grupo de salvos que tenemos que tener en cuenta, y son los salvos anteriores a la era de la iglesia, salvos del Antiguo Testamento. Entonces vimos en el capítulo 4 una descripción del trono de Dios. En el capítulo 5, el rollo sellado que fue abierto por el Cordero. Y el primer sello que él quita muestra un caballo blanco. Es el anticristo firmando un pacto. Ese pacto que da inicio a un periodo de 7 años, la semana 70. Y la primera parte dura 3 años y medio o 42 meses o 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. El segundo sello mostraba a un caballo bermejo que trajo violencia general en el mundo. El tercer sello, un caballo negro, escasez mundial. El cuarto sello, caballo amarillo, que trajo la muerte de un tercio de la población mundial, aproximadamente unos 2.000 millones de personas. El quinto sello eran los mártires que estaban clamando por justicia y se les pide tener paciencia. El sexto sello trajo un gran terremoto y una parte del sol y una parte de la luna se oscurecen y caen meteoros. Luego viene el capítulo 7, que es como un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, o este séptimo sello representa a 7 trompetas. Vemos a 144,000 judíos sellados o israelitas sellados que predicarán el evangelio y a los mártires de la semana 70. Porque tenemos que tener muy claro, en ese periodo de 7 años morirá mucha gente salva a causa del gobierno del anticristo. Ellos seguirán acumulando, ¿verdad? No son parte de la iglesia, pero son salvos. Y además, mucha gente también, por causa de las plagas y de los juicios, va a morir. Entonces, viene el capítulo 8. Ahí está el séptimo sello, las 7 trompetas de juicio. Empieza la primera trompeta con granizo, fuego y sangre. La segunda trompeta, una enorme montaña que hace que muera un tercio de los peces y se destruya un tercio de las naves del mar. Una tercera trompeta, donde cae una estrella sobre todas las fuentes de agua dulce y son amargadas. Una cuarta trompeta que trae oscuridad. Un tercio del sol se oscurece y lo mismo ocurre con la luna. Luego vimos el capítulo 9 que nos presenta 2 ayes. Y se le llama ayes porque son juicios especialmente intensos y especialmente fuertes. El primero de esos ayes, o sea, la quinta trompeta, trajo insectos, o como insectos diríamos, monstruosos, demoníacos, que hieren a la gente, lastiman a la gente, dañan a la gente. Y el segundo de esos ayes es un grupo de 200 millones de jinetes que acabarán con la vida de otro tanto igual de personas en este mundo, aproximadamente unos 2.000 millones más. En este momento estamos justo a la mitad de los 7 años. La segunda parte dura exactamente lo mismo, 3 años y medio o 42 meses o 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Y a esa segunda parte se le conoce como la gran tribulación. Vimos en el capítulo 10 un librito pequeño que es amargo. ¿Por qué? Porque redarguye y confronta y es dulce porque nos guía, nos consuela y nos alienta. Y vimos que ese librito es la Biblia. En el capítulo 11, que también es un paréntesis, vimos a 2 testigos que estarán predicando en Jerusalén y nadie los podrá matar. Eso ocurre al inicio de ese segundo periodo. También vimos ahí el anuncio de la séptima trompeta, o sea, el tercer ay, o dicho en otras palabras, las 7 copas finales. Estos 2 testigos estarán predicando a lo largo de todo ese periodo de 3 años y medio. Vimos en el capítulo 12, nuevamente paréntesis. Ahí vimos una primera señal, una mujer encinta que vimos claramente que representa a Israel y dio a luz un hijo.
que es el Mesías. Una segunda señal era un dragón escarlata. ¿A quién representa? A Satanás. Y este Satanás odia a Israel, siempre lo ha odiado. Primero porque sabía que de ahí vendría el Mesías y ahora lo odia porque no quiere que llegue su final. Luego vimos el capítulo 13 que deja de ser un paréntesis y ahí vimos a la primera y a la segunda bestia. La primera sale del mar, es el anticristo declarado Dios, y la segunda bestia es el falso profeta que sale de la tierra y lo que hace es imponer la adoración al anticristo y imponer también una marca. ¿Qué es lo que busca este falso profeta? Dar culto a una falsa trinidad, donde el lugar del Padre es ocupado por Satanás, el lugar del Hijo es ocupado por el anticristo y el lugar del Espíritu Santo es ocupado por el falso profeta. Esa es la abominación desoladora que ocurre justo a la mitad de los 7 años. Producto de eso, muchos salvos van a morir y continuarán agregándose a los que ya vienen, pero también muchos otros morirán por los juicios. Luego vimos el capítulo 14, que también era un paréntesis, y ese capítulo 14 tiene como que fueran titulares de grandes eventos que ocurren durante la segunda parte de los 7 años o durante la gran tribulación. De ellos, lo primero que vimos fue el retorno de Cristo a este mundo, la segunda venida de Cristo o la parusía, donde viene la iglesia con él a iniciar la celebración de las bodas del Cordero o la fiesta de las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero también. Vimos a los 144,000 que estaban aprendiendo el cántico, probablemente el cántico de redención. También vimos al primero de 3 ángeles que estaba proclamando el evangelio a todo el mundo para asegurarse que el 100% de la humanidad conociera la verdad. El segundo ángel declara que cae la ciudad, la gran ciudad de Babilonia. Y ahí hay 2 Babilonias. Y lo vamos a ver en detalle en el capítulo 17 y 18. Por eso no vamos a adelantarnos mucho ahorita. También vimos a un tercer ángel que daba detalles terribles de lo que van a sufrir en la batalla de Armagedón. En el capítulo 15, que es justamente el tema de este estudio, vamos a ver el anuncio de estas 7 copas finales, 7 copas de ira de Dios. Se les llama también las 7 plagas finales. Y en esta ira, Dios le muestra al mundo que tiene que pagar por el pecado que está cometiendo de rebeldía. Se le conoce a este último periodo como la gran tribulación y es ahí donde ocurren todas estas copas. También otro nombre que tienen estas 7 plagas finales o 7 copas es el tercer ay. Y ahora, luego de colocar todas las piezas en forma gráfica, empecemos con nuestro estudio. Dice el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La escena que ve Juan no solo capta su atención, lo deja totalmente impresionado. Y para este momento Juan ya ha visto 2 señales anteriores. Vio a una mujer encinta y a un dragón, pero ninguna lo impresionó como esta. A ninguna le da adjetivos para calificarla como usa en este caso. Grande y admirable. La tercera señal de juicio anticipa el principio del fin del imperio de Satanás. Dicho proféticamente, se aproxima el final del tiempo de los gentiles. Ese tiempo donde Israel dejó de ser gobernado por descendientes de David comenzó en el año 586 a.C., cuando cae Jerusalén en manos de Nabucodonosor. ¿Y termina cuándo? Al final de la futura semana 70, que es justamente el tema del Apocalipsis. Cuando Cristo venga en su segunda venida a reinar en este mundo, a establecer su reino terrenal en este planeta, dará término a ese ciclo del tiempo de los gentiles. Dice Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de los israelitas.
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso aún no ha terminado. Aún miramos persecución para el pueblo de Israel. Estas 7 plagas son 7 juicios terribles, sucesivos, acumulativos, y forman lo que se conoce como el tercer ay. Son juicios justos, sí. Son juicios merecidos, sí, para quien retó deliberadamente a Dios. Dice el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esta escena ya la vimos en el capítulo 4, al describir el trono y el entorno del trono de Dios, y observamos que utiliza una figura de lenguaje aquí, usa el cómo para describir lo que está viendo. Él miró algo similar a un lavacro cristalino parecido al mar de bronce que había en el templo de Salomón. Aquí pongo una imagen, pero también dice como mezclado con fuego, o sea, algo centellante. Y para esto hay muchas otras palabras. Por ejemplo, brillante, radiante, titilante, flameante, fulgurante, relampagueante, chispeante, reluciente, deslumbrante, etc. Él hace un gran esfuerzo por tratar de hacernos entender lo que él está viendo. Es difícil decir exactamente lo que vio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la visión presagia castigo. Además, estaba ahí de pie los millones de mártires de la semana 70, salvos que al negarse a recibir la marca de la bestia fueron asesinados. Su muerte no fue una victoria del anticristo, sino una victoria para Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y aquí hay un detalle importante. Existen 3 variantes textuales para estas últimas palabras. Rey de los santos, Rey de las naciones o Rey de los siglos. El primer cántico es el canto de liberación cantado por Moisés en el Sinaí. Luego que Faraón con todo su ejército muriera ahogado en el Mar Rojo, lo que parecía un desastre inminente e inevitable fue resuelto maravillosamente por Dios. Aunque esa gran victoria fue impresionante, fue una victoria temporal, porque la persecución para los judíos continúa a lo largo de la historia. Ese cántico del Éxodo 15, versículos 1 al 18, cierra profetizando la victoria permanente sobre la maldad. Jehová reinará eternamente y para siempre. El segundo cántico, por el contrario, exalta la victoria definitiva del Cordero, un cántico en su honor aclamándolo Rey, Santo, Recto y Omnipotente, las cualidades más notables de Jesucristo, quien viene a vencer y a juzgar. Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? No hay semejante a ti. Dice el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este párrafo inicia claramente combinando 2 preguntas retóricas. ¿Hay quien no tiemble ante ti? Sería la primera pregunta. ¿Hay quien se atreva a no darte gloria? Sería la segunda pregunta y las combina. Para estas preguntas retóricas, la única respuesta posible es no hay nadie, ninguno. Esa sería la respuesta. En breve, incluso los incrédulos que te rechazaron reconocerán su error. Salmo 86:9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Luego enfatiza nuevamente los mismos atributos del texto anterior. Dios es el único ser que es santo en esencia y cuyos juicios son infalibles. Su justicia remunerativa y retributiva
le da a cada quien lo que merece. A diferencia, todos los demás seres humanos necesitamos de su justificación. Dice el versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En el documento original, en el texto original griego, la palabra que se usa como templo aquí es naos, pero la palabra naos significa realmente santuario o el lugar santísimo del templo. Ese detalle de traducción nos permite interpretar mejor lo que Juan está viendo. Es el lugar donde mora la gloria de Dios descrito en los capítulos 4, 5 y 7 de Apocalipsis. Recordemos los detalles de la organización de ese naos o de ese santuario. Está dispuesto en círculos concéntricos alrededor del trono de Dios, donde en el centro está Dios el Padre sentado en su trono y a la par, al lado derecho, tiene al Cordero. Frente a ellos se encuentra un como mar de cristal y a los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. De ahí están 4 seres vivientes rodeándolos. Y luego, en un círculo concéntrico adicional, están 24 ancianos que representan a la iglesia, nos representan a nosotros ahí. Alrededor está una enorme multitud de salvos muertos en la semana 70 y salvos del Antiguo Testamento. Y finalmente, alrededor de esta escena están todos los ángeles de Dios. Lo que sigue, lo que voy a presentarles, es un intento de mostrar gráficamente esta escena. No es que así sea exactamente. En el centro está el trono. Dios el Padre está sentado en él. A su derecha está el Cordero, gráficamente. Están 7 lámparas que representan al Espíritu Santo. Rodeándolos están 4 seres vivientes. Hay un mar de cristal que está frente al trono y rodeando ese gran grupo hay 24 ancianos que somos todos los salvos de la iglesia. Luego hay un círculo de salvos que no pertenecen a la iglesia, pero que están ahí. Son salvos de la semana 70, salvos del Antiguo Testamento y finalmente hay una inmensidad de ángeles que rodean todo ese escenario. Ese es el santuario de Dios. Ese es el lugar que Juan está viendo en este momento. Un lugar esplendoroso que difícilmente logra él describir con palabras. Dice el versículo 6, y del templo, o del naos, o del santuario, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. De ese santuario celestial salen 7 ángeles designados para este juicio. Son 7 ángeles que han sido preparados cada uno para ejecutar un juicio en particular. Es un momento histórico muy especial porque se cerrarán varios ciclos muy pronto. Por un lado, se está cerrando el ciclo de 7 años de gobierno del anticristo. También se está cerrando el largo ciclo de los tiempos de los gentiles que ya vimos. Finalmente se está cerrando el ciclo entre el ascenso de Cristo y su segunda venida. Esos eventos son la antesala previa a la cena de las bodas del Cordero, donde nosotros como iglesia participaremos. Su vestuario sacerdotal, el de estos ángeles, nos revela pureza, santidad, justicia y autoridad. Salmo 24, versículos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dice el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es designado uno de los 4 serafines que rodean ahí en el núcleo del santuario. En el estudio del capítulo 4 se dieron detalles de esos 4 seres celestiales. Pueden regresar a verlos. Si recordamos, estos 4 seres vivientes dieron la orden de salida a los 4 jinetes o los primeros 4 sellos para iniciar la semana 70. Y uno de ellos es el que entregará las copas para cerrar la semana 70. Es importante distinguir la diferencia entre las plagas y las copas de ira. Estos 7 ángeles ya tienen las plagas al momento de recibir las copas.
tienen lo necesario para ejecutar su juicio, pero falta definir la intensidad que tendrá ese juicio. Y justamente eso es lo que se determina con el contenido de esas copas. La ira de Dios contenida en ese vino no se diluirá, sino que se verterá pura. Apocalipsis 14:10 dice, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Recordemos, cuando se usa la palabra templo aquí es naos, o sea, santuario, el lugar santísimo donde reside la gloria de Dios. El humo en el santuario confirma la solemnidad de lo que va a suceder. En tiempo de Moisés ya había ocurrido algo similar con el tabernáculo. Miremos Éxodo 40:35, dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Pero aquí esto enfatiza la indignación y hastío de Dios por la maldad. El santuario queda sellado hasta que se cumpla la segunda venida de Cristo, que es el evento que indica que esas 7 plagas finales ya han sido ejecutadas. Nada ni nadie podrá aplacar la ira de Dios hasta consumar estos juicios. Lo que vemos aquí no es venganza, sino rectitud con un juicio que ha sido advertido. Juan 3:18 dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Resumamos lo que hemos visto. Al inicio vimos en forma gráfica todos los temas que hemos visto hasta el momento del libro de Apocalipsis, y es para que tengamos una forma visual sencilla de poner todas las piezas en su lugar. Aunque este capítulo es muy corto, no por eso deja de ser importante. ¿Por qué? Porque anuncia los juicios que se van a dar en la segunda parte de la semana 70 y que finalmente traerá el inicio del reino de Cristo en este mundo. El escenario desde donde se revela este anuncio es en el santuario celestial. Lo que Juan ve es la señal más impresionante que ha visto en visión hasta el momento. La escena incluye a los mártires de esos 7 años cantando ante el trono. Aparecen 7 ángeles vestidos impecablemente con ropas sacerdotales. Cada uno ha sido preparado para un juicio específico y ya están listos para ejecutarlo. Por medio de copas de ira se confirma la gran intensidad que tendrán esos castigos. Con el tercer ay, o las 7 copas, se estarán cerrando varios ciclos históricos que ya vimos. Luego de la 7ª copa, Jesucristo va a establecer su reino milenial en esta tierra. Así que es muy importante lo que están anunciando. Oremos. Señor, te damos gracias por todo esto que nos está revelando. Y Señor, pon en nuestro corazón poder compartir el Evangelio con todas las personas que nos rodean y que tanto amamos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.